Buenas tardes a los que nos escucháis desde España. Buenos días también a los que nos estáis escuchando, como suele ser habitual, desde algún país de Latinoamérica. El webinar que hacemos hoy trata de las competencias para trabajar en la era digital. Es decir, aquellas cosas que debemos saber, que debemos dominar para ser competentes en el desarrollo del trabajo que viene en la era digital. En este webinar voy a explicar un modelo propio elaborado a través de mi tesis doctoral de 20 competencias para la era digital. Bien, vamos pues avanzando ya un poco más. A mí me gustaría dejar claro tres mensajes fundamentales a lo largo de este webinar. La primera, las tecnologías emergentes, Big Data, Internet de las Cosas, Cloud Computing, Industria 4.0, Smart Cities, etc., están transformando la manera en que trabajamos, en que hacemos negocios y dónde los hacemos, porque cada vez los hacemos de manera más global. Esta transformación es lo que va a determinar, la transformación tecnológica es lo que está determinando los cambios de competencias. Por lo tanto, necesitamos cambiar, sustituir unas competencias que nos sirvieron para trabajar hasta ahora por otras competencias que nos harán falta para trabajar en la era digital, en el entorno de la economía digital. La segunda cuestión que creo que también conviene dejar claro es: nadie va a decirnos normalmente en nuestro trabajo no eres competente. No nos lo van a decir así, no lo están diciendo así en la actualidad en las empresas, pero hay múltiples ejemplos de empresas ya que están haciendo reducciones de plantilla en las edades más altas, realmente en algunos casos solo para reducir plantilla, pero en otros casos también a la vez para incorporar un número importante de gente más jóvenes, rejuvenecer la plantilla y por lo tanto poder contar en las plantillas con personas jóvenes que tienen capacidad de adquirir nuevas competencias para el trabajo. Nuevas competencias que en muchos casos las empresas no tienen claro cuáles son. Muchas empresas, muchos departamentos de recursos humanos están usando un criterio más o menos elemental, y es que sean jóvenes, porque estos aprenderán las nuevas cosas, aprenderán lo que se necesite, son más flexibles, etc. Pero realmente no han identificado qué competencias son necesarias. Porque hasta ahora, cuando hablamos de competencias para la economía digital, normalmente la gente usa un término que es competencias digitales. Competencias digitales, en el sentido que le da la mayoría de la gente hoy, no es nada más que saber usar las herramientas básicas o los cacharritos básicos de la tecnología digital, es decir, que sepamos utilizar correctamente un ordenador, que sepamos navegar por internet, que sepamos utilizar un móvil y poco más. Estas son competencias básicas que es verdad que todos necesitamos hoy tener para trabajar, pero el modelo que yo voy a presentar hoy no tiene nada que ver con esto. En el modelo que voy a presentar, que es un modelo de competencias, 20 competencias, TED o 20 competencias para el trabajo en el área digital, es un modelo que da por supuesto que la gente ya tiene estas competencias básicas digitales, que por supuesto que la gente tiene ya también pues sus estudios universitarios, de FP, etc. Es decir, no entramos en estas cosas que consideramos ya que están en la sociedad y que el propio sistema educativo provee a las personas que se han interesado en formarse más o menos para trabajar. Bien, simplemente en estos momentos tenemos en pantalla pues, por escrito estas
5 grandes tecnologías que van a impactar de manera muy importante en nuestro trabajo futuro. Yo también he hecho una clasificación de estas competencias. La primera clasificación agrupa simplemente a Cloud Computing y a Big Data. Es una clasificación que denomina a estas dos tecnologías como tecnologías facilitadoras, es decir, tecnologías que no intervienen en la transformación directa de los productos y los servicios, sino que nos permiten alojar la información en la nube, que nos permiten tener datos de comportamiento de clientes, etcétera, pero no transforman los productos, no transforman los servicios de manera tangible para los clientes. Las otras 3 tecnologías, Internet de las Cosas, Smart City, Industria 4.0, sí son tecnologías que dan lugar a transformar las cosas. Muchas veces, y aquí no estamos hablando de digitalizar textos, de digitalizar música o cualquier contenido que antes estaba en soportes físicos o analógicos, pasarlos a soportes digitales. Estamos hablando de transformar cosas, en muchos casos, uniendo a productos físicos, es decir, las empresas tradicionales seguirán haciendo sus productos físicos, pero muchas veces al lado pondremos un servicio virtual que dará lugar a que los clientes perciban un nuevo producto, un nuevo servicio, etc. Por poner un ejemplo, aunque lo he utilizado ya más veces, pero siempre hay gente nueva que nos escucha, es, por ejemplo, una silla de oficina a la que le instalamos unos sensores en el respaldo y en el asiento para que dé información a la persona que la está utilizando a través de estos sensores. Estos sensores sería la parte de Internet de las cosas que está recibiendo información de cómo ese señor se está sentando y nos la transmite bien al móvil, bien al ordenador, etcétera. Nos transmite que podemos estar sentados de una forma que nos puede producir dolor de espalda, llevamos demasiado tiempo sentados, etcétera. Esta es la transformación que realmente nos espera en los próximos años. La transformación de muchos productos, de muchos servicios, de nuestra ciudad, de nuestros domicilios, etcétera, que va a hacer necesario tener unas competencias para trabajar en esta era digital. Bien, no me voy a parar mucho más en esto porque hoy quiero entrar un poco en detalle en este modelo de las 20 competencias TED. Bien, simplemente quería hacer 2 apuntes metodológicos. Y los hago porque seguro que muchos de vosotros veis continuamente información en los medios que habla de las competencias necesarias para trabajar en el futuro, de las competencias para la economía digital, de las competencias para ser productivos, de las competencias para ser globales, es decir, aquí todo el mundo habla de esto. ¿De qué competencias nuevas se necesitan? Lo cual es muy interesante, de que toda la gente o todos los medios de comunicación estén publicando contenidos relacionados con esto y que haya empresas, por ejemplo, de trabajo temporal, que haya entidades, fundaciones, etcétera, que publiquen estas cosas. Porque esto viene a demostrar algo que es muy importante y es que realmente la gente, todos nosotros estamos entendiendo que algo pasa a nuestro alrededor y tratamos de explicarlo. Lo que pasa es que esto, para explicarlo, hay que hacerlo pues, con algo de trabajo detrás, ¿verdad? Con datos, con información, con análisis, con métodos de trabajo, etc. No se puede reunir uno o sentarse 3 horas y sacar una lista, un listado de competencias, etc. En mi caso, como el modelo que presento, ya digo, es un modelo que he desarrollado personalmente, estas 20 competencias tienen detrás una tesis doctoral y 3 años de trabajo y un método que he desarrollado específicamente para estas competencias. El método está delante, es un método que me ha servido para entender cómo cambian las competencias de las empresas y, por lo tanto, si cambian el conjunto de las empresas, cambian el conjunto de la sociedad.
Como podéis ver en el gráfico que tenemos delante, tenemos el sistema empresa, ¿verdad?, que es a través del cual yo he analizado el cambio de competencias para generalizarlo. Este sistema empresa se apoya en varios subsistemas. Hay más subsistemas en la empresa, evidentemente, pero he recogido aquellos que sabemos que influyen fundamentalmente a través de la sociología laboral, a través de la economía, a través de la psicología laboral, etc. Sabemos que son los que influyen en el cambio de competencias. La primera fuerza, el primer subsistema importante es la tecnología. En los últimos años, todos los cambios que ha habido de importancia en nuestras sociedades han tenido que ver con cambios tecnológicos muy importantes, tan importantes como los que estamos asistiendo ahora, o de la magnitud de lo que estamos asistiendo ahora, las tecnologías emergentes que hemos mencionado antes. Por lo tanto, he analizado estas tecnologías y los requisitos para trabajar con ellas que necesitamos. La segunda cuestión es el tema de la organización del trabajo, que se contempla aquí como otro subsistema. También los estudiosos de este tema saben ya por experiencia, y hay mucho publicado en la sociología laboral, que la tecnología por sí solo no se convierte en productiva. No basta con cambiar la tecnología para que una empresa pase a ser más productiva. Realmente necesitamos reorganizar el trabajo para que ese conjunto de tecnología más personas consigan producir mejor, producir con menores costes y producir otro tipo de cosas, de productos o de servicios. Realmente aquí es importantísimo cómo organicemos el trabajo, cómo se organice la empresa y además qué manera de trabajar vamos a tener. Seguro que ya vislumbráis que estamos hablando de trabajo virtual, de trabajar en diferentes países, de colaborar en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero a eso entraremos un poco más tarde. El otro elemento fundamental de este sistema llamado empresa es el sistema mercados y clientes. Porque evidentemente las empresas trabajamos para satisfacer mercados y en última instancia para satisfacer a los clientes. Y a veces clientes de uno en uno, clientes que quieren productos muy personalizados, etcétera, pero también mercados que, como todos sabemos, cada vez son más globales. Mercados donde hoy en día, si creamos una empresa, tenemos que estar pensando no solo en nuestros mercados a los que llegamos, que tenemos cercanos, a los que llegábamos antes físicamente, distribuyendo productos y servicios casi de nuestra mano, sino en que tenemos que buscar un hueco en esos mercados globales. Mercados globales que nos añaden otra complejidad, porque también tenemos que tener en cuenta que la globalización tiene un rebote, tiene una contraparte, y es que las personas, cuando vivimos en una sociedad tan global, tan generalizada, etcétera, buscamos nuestra identidad en la forma de vestir personal, en la pertenencia a un grupo, a una tribu ciudadana, o simplemente también haciendo más hincapié en las culturas locales, en las identidades comunitarias, etc. Entonces, eso a veces hace que nuestros clientes no los podamos tratar simplemente como clientes globales, sino que en cada sitio tengamos que intentar personalizar los productos que vendemos, los servicios que damos, etc. Pues bien, estos tres conjuntos, estos tres subsistemas, ordenados entre sí, influyéndose mutuamente, ¿verdad?, realimientándose mutuamente, son los que dan lugar a la transformación de las competencias. Y las competencias, a su vez, son las que permiten, una vez que avanzamos, una vez que dominemos
las competencias, las tecnologías que ahora están emergiendo, eso hará posible el despegue de nuevas tecnologías, de otras tecnologías que aparecerán indudablemente en poco tiempo porque la renovación tecnológica cada vez es más rápida. Pero si no avanzásemos en las competencias para manejar las tecnologías, tendríamos un problema y nos estancaríamos. Bien, continuamos. Entonces, tenemos en el centro el núcleo de competencias TED, tenemos en el centro el núcleo de competencias TED. Y para organizar esas competencias que fui identificando durante todo este proceso de trabajo, me pareció oportuno organizarlas por 4 grupos que respondían también un tanto al esquema anterior. Estos grupos tienen que ver, en este caso, con la tecnología y la innovación digital, es decir, qué competencias necesitamos para esto, con la gestión del trabajo del futuro en ecosistemas digitales, ahora veremos esto un poco más detalle, las competencias para entender esos mercados globales, pero también esos mercados que están influidos por las costumbres locales, por tendencias a la localización también, y las competencias más de tipo general, aquellas que llamaríamos más de tipo gerencial, directivas, etcétera, que tienen que ver con la gestión global de las empresas digitales. Bien, vamos a entrar ya en detalle en estas 20 competencias. Hay un primer grupo de competencias que, como decía, tienen que ver con la gestión global de las empresas digitales. Aquí hemos agrupado aquellas competencias que nos permiten comprender globalmente la economía digital, aquellas que nos permiten entender dónde están las capacidades o las posibilidades para transformar digitalmente también las empresas que son tradicionales, aquellas empresas en las que trabaja la mayor parte de la gente, aquellas empresas que aportan la gran mayoría del Producto Interior Bruto por mucho ruido que hagan, digamos, las empresas que nacen nativas digitales. Bien, nos debe también, aquí en este grupo, hemos incluido las competencias que nos ayudan a entender cómo debemos de utilizar las tecnologías emergentes para conectar de manera inteligente tanto a las personas con su entorno, en sus domicilios o en la ciudad y el trabajo. Este grupo de competencias se desglosa en 7 competencias en este caso. La primera competencia tiene que ver con lo que decíamos, comprender globalmente la economía digital. ¿Esto qué quiere decir? No valen hoy directivos simplemente centrados en un trabajo departamental. No valen hoy directivos que simplemente entiendan de la dirección general de la empresa, pero tampoco valen los directivos que entiendan solo de la dirección financiera, ni los que entiendan solo del gobierno, la dirección de las tecnologías, los CIO. Lo que se necesita hoy en la empresa es un equipo directivo que sepa entender la globalidad de todas estas cuestiones, que sepa entender las relaciones que he descrito anteriormente entre la tecnología, la organización, los mercados, etc. Es decir, una capacidad de entendimiento global que, por una parte, está requiriendo que aumentemos nuestra capacidad de desarrollo del trabajo cognitivo, es decir, de trabajar con datos, con información, con conocimiento, ¿no? Esa es una de las competencias claves. La otra competencia que tiene que ver con trabajar en la empresa es una que está centrada en utilizar las tecnologías emergentes para conectar a las personas. Estamos, sin duda, en la época de las tecnologías emergentes, pero uno de los factores que propician estas tecnologías emergentes es la conexión de las personas con su entorno, la conexión de las cosas entre sí, la conexión con las máquinas, etc. Por lo tanto, cualquier directivo
hoy que esté pensando en productos o servicios, tiene que entender cómo esas tecnologías emergentes se conectan entre sí, pero a la vez ofrecen a la gente características como la movilidad, el acceso desde cualquier sitio, etc. Bien, veamos otra competencia más, que es gestionar la cadena de valor. No voy a pararme a explicar el concepto de valor, de cadena de valor, porque no dispongo de tiempo para ello, pero creo que todos dominamos un poco el concepto de cadena de valor en términos de cadena física, de actividades que hacemos desde que diseñamos, producimos, incorporamos el marketing, llegamos al cliente, ¿verdad?, etcétera, ¿no? Todo este tipo de actividades, hasta ahora las empresas, cuando las describíamos a través de una cadena de valor y buscábamos dónde estaba el valor para el cliente y qué valor podía generar para la empresa, nos referíamos a las actividades de tipo físico. En estos momentos, la mejor manera de entender una empresa es también identificar aquellas actividades digitales. En una empresa, una parte de las actividades pueden ser digitales, pero va a haber componentes de las empresas tradicionales de la cadena física. Es decir, en esa fabricación de las sillas que decíamos anteriormente, nosotros vamos a tener procesos físicos de fabricar la silla que fabricábamos siempre, que íbamos a tener como salida una silla que es un producto físico. Pero a la vez tenemos que ir incorporando otros elementos, las conexiones, los sensores, etcétera, poniendo la capacidad de que esa información pueda llegar a un móvil, a cualquier herramienta, a cualquier dispositivo que tengamos para leer esa información, etcétera. Bien, por lo tanto, hay una cadena de valor digital, una cadena de valor virtual que muchas veces estará en paralelo o intercalada con la cadena física. Bien, pues tenemos que ser capaces de entender eso, capaces de explicarlo, capaces de considerarlo cuando pensamos en los servicios y en el valor para el cliente. Ya no vale solo la silla, sino que tenemos que dar información también, ¿verdad? Bien. Otra competencia importantísima aquí es pensar en la transformación digital por medio de algo que llamamos hibridación. La hibridación consiste en esto que ya he explicado durante toda mi intervención hasta aquí. Es cómo juntamos elementos físicos, es decir, no vamos a transformar, no quiere decir pasar todo a virtual, ya como decía antes, estarán ahí los elementos físicos. Pero también tenemos las tecnologías para incorporar elementos virtuales, para que esto dé otros servicios en las ciudades, en nuestra casa, etcétera, ¿verdad? Pues esa unión de esos dos elementos físicos que veníamos fabricando, etcétera, con esos servicios virtuales es lo que llamamos hibridación de estos dos elementos. Y eso es otra de las cuestiones importantes, porque gran parte de la transformación que se va a dar a las empresas tradicionales vendrá de un proceso de hibridación que sepamos hacer de manera atractiva para el cliente. Bien, más competencias, pues gestionar la información como un recurso económico digital, es decir, tenemos que entender que cuando hacemos esa hibridación, por ejemplo, estamos utilizando información, la estamos utilizando para fabricar, la estamos utilizando para nuestras actividades, pero también damos información al cliente con esto, ¿verdad? Tenemos que entender, por lo tanto, que tanto recoger información tiene un coste, como transmitirla al cliente tiene otro coste, y tenemos que saber incorporar esto a nuestra cuenta de resultados, es decir, cuáles son los costes de la información, cuáles son los costes de digitalizar esa información, cuál es el valor que se le añade al cliente con esto y, por lo tanto, en qué manera la información pasa a ser un recurso económico porque nos permite subir el precio de esos productos, nos permite ir a otros modelos de negocio, etc. Bien, y con esto estamos en el tema de diseñar nuevos modelos de negocios digitales. Aquí hay también una cierta confusión porque estamos
acostumbrados a cuando hablamos de negocios digitales que nos salte la gente, nos diga sí, el premium, el freemium, el modelo de suscripción, etc. Estos modelos digitales planteados así fueron concebidos para lo que son los contenidos digitales. Cuando en una empresa tradicional hablamos de nuevos modelos de negocio, no hablamos de esto. De hecho, no hay nuevos modelos de negocio en las empresas tradicionales que sirvan para el común de las empresas, ni siquiera para el común de las empresas de cada sector. Aquí hablamos de una metodología que nos permite pensar en cómo construimos un nuevo modelo de negocio. Un nuevo modelo de negocio que, si seguimos utilizando el ejemplo de la silla, pues resulta que antes la silla la vendíamos y nos olvidábamos, no teníamos ningún ingreso más. Era un modelo de transición de unos bienes por unas cantidades económicas. Bien, ahora esta silla, seguramente si somos capaces de dar una información importante con ella, con los muebles, etcétera, quizás podamos incluso también vender ese servicio virtual que acompañamos con la silla para que la gente tenga consejos sobre salud laboral, bien, para cualquier otras utilidades que podamos dar a través de eso. Bien, pues eso quizás nos permita, y es lo que tenemos que pensar cuando pensamos en modelos de negocio, si el cliente estaría dispuesto a pagar ese servicio, pagar una suscripción anual, mensual, etcétera, por recibir servicios acoplados a esos servicios, perdón, a esos productos que antes vendíamos y se acababa, ¿no? Eso, ahí estaríamos hablando de un nuevo modelo de negocio. Evidentemente hay muchos más, pero insisto, aquí se trata de trabajar con la cadena de valor, con la transformación, etcétera, y diseñar nuevos modelos que en este caso pueden ser muy diferentes de una empresa a otra. Bien, también, evidentemente, en este apartado de competencias de tipo general, tenemos que entender de finanzas para financiar empresas digitales. Pero fijaros, no son las mismas finanzas exactamente que en las empresas tradicionales. Cuando transformamos una empresa, pues puede llegar a otros ingresos, es decir, ingresos aparte de las ventas, podemos pensar en otros ingresos que nos puedan dar esos productos y servicios. A la vez, podemos pensar que al transformarnos igual podemos soportar incluso publicidad, etc. Pero además, fijaos, la estructura de los costes al utilizar información puede cambiar notablemente. La estructura de los precios puede cambiar notablemente, pero también la estructura de financiación. Es decir, cuando abordemos un proyecto de digitalización, el banco, el instrumento financiero que utilicemos habitualmente, va a percibir más riesgo, ¿verdad? Porque es un tema que no se ha probado en el mercado, que se desconoce, va a producir más riesgo, va a tener sensación de más riesgo, por lo tanto, los intereses van a subir. Pero también a la vez tenemos que ser capaces de explicar, de negociar, etcétera, con que sí es verdad que hay más riesgo, pero también hay mucha más capacidad de retorno. No estamos en modelos de negocios maduros, estamos en modelos de nuevos negocios que pueden suponer una entrada de ingresos importante para la empresa y, por lo tanto, aumentar los márgenes de esta empresa. Bien, vamos a continuar y, lamentablemente, como vamos agotando el tiempo que tenemos previsto para este webinar, solo voy a poder hacer mención en los otros grupos de competencia a alguna de ellas. Pero veamos otro de los grupos, el grupo 2. Aquí hemos unido las competencias tecnológicas y las competencias de innovación. ¿Por qué? Porque van inevitablemente unidas. Es decir, uno no se pone a comprar tecnología, a incorporar tecnología en la empresa, sino es para innovar, para añadir algo a un producto, para transformarlo o para crear nuevos productos o nuevos servicios. Por lo tanto, aquí necesitamos la capacidad de que una parte de la empresa entienda la lógica que hay entre la innovación tal y como se hace hoy en día, que son procesos de innovación abierta, donde no solo innovamos la gente que trabajamos en la empresa,
no solo hacemos I+D con la gente de la empresa, sino que saltamos esas fronteras y buscamos la participación de voluntarios, de centros de innovación externos, etc. Pues bien, toda esa capacidad de innovar abierta y disruptiva y las tecnologías que podemos utilizar una vez que tenemos una idea de nuevos productos o nuevos servicios. Bien, solo menciono las competencias que forman parte de este grupo. Una de ellas es diseñar la arquitectura tecnológica del negocio. Esto también se conoce como arquitectura de empresa, pero se refiere a la organización de la tecnología. Es decir, cómo organizamos la tecnología, las tecnologías que ya tenemos, el SAP, el ERP, etcétera, todas estas tecnologías, cómo en esto incorporamos las nuevas tecnologías que necesitamos para transformar la empresa. En segundo lugar, necesitamos una competencia para gestionar esta innovación tecnológica. Es decir, debemos saber cómo llevamos a cabo la innovación, si utilizamos gente de adentro, gente de afuera, etcétera, cómo todo esto se gestiona, cómo no creamos conflictos con nuestra gente, etcétera. Otra competencia importante relacionada con esto es el tema de desarrollar ecosistemas innovadores. Es decir, cuando abrimos esta capacidad de incorporar gente de afuera que contribuya a innovar en nuestras empresas, estamos abriendo ecosistemas. Cuando después estos productos nos ponemos a venderlos, cuando ponemos nuevos servicios, etcétera, posiblemente nuestra empresa no sepa hacer o no deba hacer todos los productos y todos los servicios para los que estamos desarrollando. Hay un ejemplo muy interesante, porque todos lo conocemos, que es precisamente el ejemplo de la gente que fabrica los iPads, ¿verdad? Ellos realmente hacen una pequeña parte de los servicios, que es fabricar los equipos, que funcionen, el software, etc. Pero a partir de ahí hay un montón de gente que está contribuyendo a crear un ecosistema, iPad, un ecosistema en el que están las apps, etc., todo tipo de prestaciones y servicios que hacen que esta empresa, ¿verdad?, trabaje sin tener ninguna relación, a veces contractual, de largo plazo ni ningún tipo, sino que trabaje con todos aquellos que están aportando al ecosistema servicios que hacen que el cliente no se marche del ecosistema de Apple para, por ejemplo, Android, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este concepto de ecosistema tiene mucha importancia en toda la era digital y tenemos que conocerlo, manejarlo y entenderlo. Apoyar la mentalidad orientada al diseño disruptivo. Es otra de las competencias que tiene que ver con la innovación, porque tenemos que ser capaces de ver más adelante, pensar en elementos disruptivos que no pensábamos nunca en ellos de esta manera, ¿verdad? Fíjense, o fijaos, estos días yo he escuchado una noticia que me ha llamado mucho la atención, porque todos estamos dándole vueltas a esto del coche eléctrico, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre hablamos dónde enchufamos, dónde cargamos, y bueno, si tengo una casa de campo, si tengo, si no en el garaje, si no en la calle, lo cargo, etcétera. Pero esto de la casa de campo igual es lo más recurrente, ¿no? Dice, hombre, pues un coche eléctrico si tienes una casa, llegas allí llegas a tu casa, lo metes en el garaje y enchufas y cargas el coche, ¿verdad?, ¿no? Y ahora vienen estos señores de Tesla que venden coches eléctricos y que hacen unas baterías que parece que son capaces de acumular mucha más energía y dicen, no, nosotros le vendemos el coche no solo para que ande con él, sino que le permitimos que este coche, si se va a su casa de fin de semana, no necesite tener un contador puesto allí, ¿verdad? Lo que hace es coger el alumbrado del coche. O sea, totalmente al revés, ¿verdad? Antes pensábamos en la lógica de que ya estábamos transformando muchas cosas porque podíamos enchufar el coche a la casa y cargarlo para que funcionase. No, pues ahora resulta que lo que podemos es enchufar la casa al coche porque las baterías que lleva son capaces de esto, ¿no? ¿Verdad? Eso es la disrupción, eso es la capacidad de ver hacia adelante o de ver las cosas de una manera totalmente diferente, ¿verdad?
Bien, vamos rápidamente con otros dos grupos de competencias. Las competencias relacionadas con los mercados y los clientes globales. Bien, aquí hemos hablado ya de globalización, hemos hablado de el tema de cómo a veces hay que localizar los productos, ¿verdad? Y por lo tanto necesitamos competencias para orientar los productos y servicios hacia el cliente global, ¿no? También necesitamos competencias para implantar la estrategia omnicanal. Es que esto, el problema es que cada día nos inventamos una palabra y por eso todas las competencias son un poco duras de entender a veces, porque yo creo que si pensásemos en los términos que tenemos que entender, términos muchos de ellos en inglés, ¿verdad?, para entender qué pasa con esto de la era digital, la economía digital, posiblemente necesitáramos un buen diccionario con algunos miles de términos, ¿no?, nuevos que tenemos que entender para poder relacionar cosas. Bien, esto de la estrategia omnicanal. Realmente es una cosa bien sencilla, y es decir que si nosotros empezamos, y aparte de vender a través de las tiendas, de nuestros distribuidores, de los servicios físicos, empezamos a vender a través de distribuidores de nuestra web, pero también de plataformas intermediarias que venden nuestros productos, nuestros servicios, etcétera, se nos puede montar un lío gordo. Y es que la gente compre en una de estas plataformas, nos quiera devolver esto en la tienda le digan que no sabe qué pasa, etcétera. Con lo cual, realmente esto pasa en la realidad, O sea, pasa en la realidad, a veces pasa con los billetes que compramos, los compramos en la web, después si que los queremos cambiar, por ejemplo, en el sitio físico, en la ventanilla, a veces nos dicen que como son de web no podemos, al revés, etc. Y al final el cliente lo que se pregunta es, dice, oiga, son ustedes la misma empresa, ¿verdad? Pues atiéndanme igualmente, depende de, yo lo haya comprado o no lo haya comprado, lo he pagado y quiero que ustedes me atiendan, ¿no? Pues este es lo que hay que resolver con una estrategia omnicanal bien hecha. Gestionar los productos multiplataforma, es decir, no podemos pensar en ponernos a hacer productos digitales, servicios, etcétera, y no pensar que tienen que ir a cualquier plataforma, a cualquier dispositivo que el cliente vaya a utilizar. El tema de gestionar los activos intangibles digitales. Fijaos si era importante hasta ahora la reputación, la marca, etcétera, todo este tipo de cosas con la economía digital, en la era digital, donde los clientes tienen el poder de hablar de nosotros en las redes sociales, en la web, etcétera, de saber cuáles son nuestros usos y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Todo esto tiene una trascendencia fundamental para el funcionamiento de nuestro negocio y para el éxito de nuestro negocio a largo plazo. Bien, voy con el último grupo y el último grupo tiene una trascendencia también importantísima en términos de competencias. Aquí había alguien que no mencionamos antes del equipo de dirección de la empresa. Los directores de recursos humanos harían muy bien empezar a preocuparse y a ocuparse de lo que está pasando con la transformación del trabajo, con la transformación de las empresas, porque si no, no van a entender nada de lo que está pasando en su empresa a su alrededor. El trabajo va a ser, la organización y las formas de trabajar va a ser una de las cosas donde vamos a notar de manera muy importante esta transformación. Porque si a la gente nos gusta tener nuevos productos, nos gusta tener nuevos servicios, etcétera, para todos nosotros es muy importante la forma que trabajamos y en la forma que vamos a tener que trabajar en el futuro. Hay grandes transformaciones, una de ellas, quizás la más crucial, es que muchos cambiaremos la nómina por la factura de autónomo, freelance, etc. En Estados Unidos esto ya alcanza aproximadamente al 50% de la gente que está trabajando. Es decir, no trabajamos ya para una empresa, no trabajamos por cuenta ajena, sino que facturamos nuestros servicios y los tendremos que facturar a
más de una empresa en muchas ocasiones. Trabajaremos para varias empresas a la vez, cambiaremos de empresas, trabajaremos por horas, por proyectos, etc. Todo esto es una realidad que viene ahí. Y es una realidad que es compleja, es una realidad que puede ser dura para muchas personas, es una realidad que habrá que gestionar para que sea lo menos compleja y lo menos complicada posible, y también desde el punto de vista, no solo de las personas, también desde las empresas, para dar continuidad a las mismas, hay un gran reto que es cómo hacemos que la gente se identifique con nuestra empresa si realmente no tiene un trabajo físico en la empresa, si no compra la nómina de la empresa, sino que trabaja para varias empresas, hace trabajo virtual y está conectado con gente que está trabajando en muchas partes del globo terráqueo, ¿verdad? Entonces, todas estas competencias tenemos que tenerlas en cuenta para pensar primero en el desarrollo del rendimiento cognitivo, es decir, cómo hacemos para entender todas estas cosas que están pasando, para que las cosas no nos bloqueen y llegue un momento en que no entendamos qué está pasando realmente con el trabajo, con nuestras empresas, etc. Segundo, para gestionar la gente en estos ecosistemas empresariales virtuales. Porque, fijaos, hasta ahora estamos acostumbrados a organizaciones industriales o que vienen del mundo industrial, donde había una jerarquía, había un orden, un organigrama, todo estaba clarísimo. Ahora, en un ecosistema es probable que tengamos claro de que hay una empresa que maneja ese ecosistema y digamos que ello le da una cierta autoridad en la forma que hace las cosas. Pero eso no significa que se puedan imponer todas las cosas. Hay que buscar cómo hacemos las cosas para que Apple cobra por vender un producto en su tienda 30%. ¿Bien? Eso es una imposición, ese 30 no es nada, o sea, no hay otras formas, por lo menos para gran parte de su ecosistema. Seguro que alguien que aporta gran valor al ecosistema de Apple igual consigue algún mejor precio, pero el resto tiene que aceptar estas condiciones. Pero bueno, aparte de eso, tiene que convencer a la gente de que aún así es mejor para él. Tiene que hacer que cumplan las normas de cómo sube sus productos para que no dañen la marca, etcétera, etcétera. Es decir, hay que crear toda una serie de normas de funcionamiento que muchas veces no están escritas. Hay que buscar esa relación con los demás, hay que negociar constantemente para dar salida al cliente, etc. Y esto cambia bastante la forma en que hemos tenido de gestionar las organizaciones. El talento digital. Hasta ahora hemos tenido organizaciones en las que el talento de todo el mundo no importaba tanto. Importaba pues el talento de, digamos, aquellos que tomaban las decisiones, aquellos que, digamos, hacían una aportación mayor a nivel intelectual, etcétera, pero después había muchos trabajos repetitivos, etcétera, tal. En estos momentos cada vez tendremos menos gente en las empresas con trabajos repetitivos, necesitamos talento. El talento, además, no hay tanto. O sea, realmente, muchas veces en las empresas siempre nos quejamos de que necesitaríamos gente con más talento. No hay tanto talento disponible para la situación tan compleja que tenemos. Y lo más complicado encima es que este talento hoy puede ofrecerse a nivel global. Es decir, cualquier persona, independiente del país donde esté trabajando, puede ya ofrecer su talento a través de una plataforma donde ofrece lo que sabe hacer, en qué condiciones lo ofrece, etc. Por lo tanto, estamos en un momento donde captar talento, traer talento a nuestras empresas para innovar, para ir más allá, etc., será cada vez más difícil. Estamos, además, en Europa, en un sitio donde cada vez tenemos más edad, tenemos menos jóvenes, etc. Por lo tanto, esto sí es una ventaja para los jóvenes en Europa. Esto es muy importante recalcarlo. Seguramente en España tenemos a mitad de los jóvenes totalmente desilusionados, totalmente
cabreados, totalmente despistados, sin saber qué hacer, qué va a ser de su vida, etc. Y tienen muchas razones para ello. Porque tener 30 años y no no haber encontrado su primer trabajo o no tener visión donde puede encontrarlo, etcétera, seguir dependiendo de sus padres y todo esto es para estar en esta situación. Pero creo que esto, sinceramente, independientemente de la marcha económica de nuestro país, la demografía va a ayudar a estos jóvenes a encontrar empleo si tienen buena formación, más bien pronto que tarde, ¿verdad? Es decir, hay un movimiento de jubilación de todas las personas que han entrado a trabajar en la época del baby boom que va a facilitar la incorporación de muchos jóvenes al trabajo. Todos estos jóvenes que tengan talento encontrarán trabajo y si no lo encuentran en nuestro país tienen derecho a buscárselo en cualquier otro y lo tendrán, si tienen talento lo tendrán bastante más fácil. Bien, gestionar los equipos de alto rendimiento. Gestionar equipos distribuidos. Voy a juntar estas dos competencias para comentarlas un poco. Estamos pensando constantemente y a veces dando formación a la gente para competencias blandas que tienen que ver con la gestión de equipos, el liderazgo, etc. Y en muchos casos creo que podemos estar tirando el dinero para una competencia que era del siglo pasado. Porque las competencias de negociar cara a cara, las competencias de trabajar cara a cara, las competencias de gestionar equipos que tienes alrededor, etcétera, dentro de poco resulta que no tendremos los equipos, negociaremos muchas veces por videoconferencia con nuestros clientes, con nuestros empleados, nos relacionaremos todos, estaremos buscando cómo medir el trabajo de la gente que está trabajando en su casa, no tenemos ya el criterio de presencia y el criterio de que este chico parece aplicado y no levanta la cabeza del ordenador o de la máquina, ¿verdad? Este criterio no nos vale a partir de ahora. Y además corremos el serio riesgo de que estos equipos cada uno vaya por su sitio. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de crear equipos que están trabajando a distancia, de mostrar nuestra presencia digital, es decir, de cómo entienden que trabajan para una empresa, trabajan en un equipo o simplemente trabajan en un proyecto, pero en ese momento están trabajando para ese proyecto y tienen alguien que está atendiéndoles, apoyándoles, dirigiendo el proyecto, etc. En realidad, termino aquí, me he alargado más de la cuenta, bueno, suelo tener este defecto, o sea que creo que ya no lo voy a poder remediar mucho, pero espero haber transmitido en general que necesitamos unas competencias para trabajar, que necesitamos unas competencias que, conviene decirlo también, en muchos casos son competencias duras. Competencias duras quiero decir que están ligadas con el conocimiento de la tecnología, con el conocimiento de las ciencias, con el conocimiento de dirigir un proyecto, con el conocimiento de ingeniería, las matemáticas, etc. O sea, es imposible gestionar empresas de tecnología sin entender la tecnología. Y lo que viene es que en todas las empresas vamos a tener mucha tecnología, vamos a tener que organizar el trabajo de otra forma y vamos a tener que competir en mercados globales. Tenemos que saber qué pasa con estas cosas, cómo se unen y cómo se gestionan todas juntas. Bien, muchas gracias. Paramos 5 minutos ahora, como es habitual, y en esos 5 minutos podéis hacer llegar preguntas que con mucho gusto contestaré a continuación. Gracias. Sí, tenemos una pregunta, era de Marta, ¿es la persona? Sí, Marta. Tenemos una pregunta de Marta que me dice algo así como si lo que estoy diciendo es que lo que hemos conocido hasta ahora como habilidades directivas clásicas, competencias, liderazgo, negociación, comunicación, etcétera, ya no tienen sentido en las empresas de la economía digital. Que si
parece que de mi listado de competencias se deduce esto. Bien, yo no digo exactamente esto, ¿verdad? Pero no digo esto porque mi listado de competencias, yo no me he parado en esto ya. Es decir, no me he parado en algo que se viene diciendo desde 1967, que se hizo el primer listado de competencias directivas y que después algunas otras personas han reforzado y que cada día se habla de alguna competencia nueva de este tipo y tal, ¿no? Creo que si llevamos desde 1967 aprendiendo qué competencias necesitamos para de este tipo de habilidades, pues bueno, pues cada uno ya lo que haya podido coger, ¿no? Lo que haya podido aprender, ¿no? Yo lo que vengo a resaltar es que en este momento lo fundamental en las empresas son las competencias duras, es decir, no se va a poder transformar las empresas si no se tiene claro qué son las tecnologías emergentes, si no se tiene claro que tenemos que organizar el trabajo de otra manera, que esta organización del trabajo de otra manera va a traer muchos problemas de tipo social, muchos problemas dentro de la empresa y que hay que gestionarlos muy bien, pero que debemos saber que esa gestión de las personas no está condicionada por modelos externos a la empresa, es decir, la tecnología nos obliga a adaptar el trabajo para poder funcionar. La globalización nos obliga muchas veces a trabajar 24 horas al día, porque si no hay una parte del mercado con la que nunca hablamos, para la que nunca estamos disponibles, etc. Pero son los directivos de cada empresa los que tienen que tomar las medidas, las decisiones adecuadas de qué parte de trabajadores necesitan a turnos, qué parte de trabajadores necesitan internos, qué otra parte tienen que ir a buscar fuera porque si no, no tienen el talento suficiente para trabajar, para salir adelante, para tener nuevas ideas, para innovar, etc. Por lo tanto, se necesita buscar personas allí donde estén que ayuden a la empresa a innovar, a desarrollar nuevos productos, a gestionar nuevas zonas donde estemos presentes, etc. Pero lo que se necesita es esa comprensión dura de las competencias, de lo que es un directivo en este momento, de cómo son los mercados, de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que lo que insisto es que las empresas deben invertir en saberse esto, buscar soluciones y para esto se necesitan estas nuevas competencias que yo he contado antes, que tiene un carácter en muchos casos incluso de conocimiento matemático, etc. Por ejemplo, Big Data. Big Data, todos podemos entender cuál es el significado del Big Data, pero no todos podemos trabajar en Big Data porque para ello en algunos casos se necesita personas que tengan un alto manejo de las matemáticas, etcétera, en otros casos de conceptos abstractos, en otros casos de conceptos lógico-formales, todo este tipo de cosas. Si miramos los perfiles de muchas de las empresas tradicionales, encontraremos mucho economista, financiero, etcétera, al frente de las empresas tradicionales. Si miramos el perfil de los presidentes, CEOs, etcétera, de las empresas que han nacido ya digitales, etcétera, veremos muchos más ingenieros, físicos, etcétera, en estas empresas. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que equilibrar ahora mismo en las empresas en nuestros países. Bien, la siguiente pregunta también tiene mucho interés. Roberto nos pregunta o nos dice que en muchas empresas lo que la gente está intuyendo es que necesita más formación y bueno, se la va buscando por ahí individualmente también de la mejor manera que entiende, pero que ni los CIOs ni los de recursos humanos, etcétera, están planificando la formación de la gente para afrontar esta realidad. Roberto, no puedo decirte que más que estoy totalmente de acuerdo con este comentario que haces o con esta afirmación que haces, ¿verdad? Porque realmente es lo que está pasando en las empresas. Y después la solución parece ser que se intuye que es, bueno, pues
cambiar la gente de más edad por gente más joven. Bueno, y esto seguro que tiene una ventaja, porque los nativos digitales saben o pueden entender algo más de tener seguramente más cultura, más lenguaje digital, etc. Pero no todo se resuelve con gente joven y con gente que tenga habilidades digitales. Necesitamos gente que tenga también estructura, que tenga experiencia, etc. Y sería muy importante poder recuperar y mantener en las empresas gentes de cierta edad que puedan ayudar a dar ese viraje, ¿verdad?, a la empresa tradicional, pasar de la economía tradicional a la economía digital. Pero para ello se necesita un proceso de formación importante, creo que eran otras cosas que comentaba Roberto, qué tipo de formación se necesita. Se necesita un proceso de formación importante. Y yo sé que en estos tiempos está muy de moda decir que no tenemos tiempo, que por lo tanto la formación tiene que ser muy corta, que tienen que ser píldoras, que tiene que ser que leer ya nos cuesta, etcétera, etcétera. Bien, yo lamentablemente tengo que decir que creo que la formación que se necesita para dirigir empresas digitales requiere tiempo. Aprender un idioma, todos tenemos la experiencia que requiere aproximadamente un idioma normal, como el inglés, etcétera, 2000 horas de dedicación para empezar a manejarlo mínimamente. Para empezar a manejar la economía digital, pienso que hacen falta también, no voy a cuantificar las horas, pero muchas horas. Y que mucho trabajo y implicarse después y aprender mucho en el trabajo sobre este tema también. O sea, creo que es la ocupación intelectual de la mayoría de los directivos de las empresas tradicionales va a estar en aprender a qué es esto de la economía digital. Y bien, algún perfil también para añadir al tema que comentaba Roberto, de qué está pasando con los CIOs, etcétera, qué otros perfiles se necesitan, etcétera. Yo me había dejado aquí en el congelador esta diapositiva, por no alargarme más, pero creo que nos es de utilidad ahora mismo, ¿no? Fijaos, está pasando un problema en las empresas y es que no se encuentra quién debe dirigir estos procesos de transformación, porque esto es un proceso, no es algo que se hace una vez y ya está, y además muchas veces no se hace en todo el conjunto de la empresa, sino que se hace en unas líneas, después en otras, en unos servicios, se van introduciendo cosas, o sea, hay un proceso de transformación de las empresas, ¿bien? Pues para dirigir estos procesos, en muchas empresas se ha empezado en Estados Unidos, como siempre suele pasar con estas cosas, ¿verdad? Ahora mismo está entrando en Asia, en Europa también, aquí en algunas empresas, sobre todo en los medios de comunicación y tal, hay presencia de lo que se llaman los Chief Digital Officer, o CDO, o director de tecnología. Estos señores realmente son señores que se están poniendo por encima de casi todo el mundo que está en una empresa tradicional. O sea, debajo del CEO y por encima de casi todo el mundo, porque su función es coordinar la actividad de la empresa, o por lo menos aquellas actividades que se quieren transformar, ¿no? Por lo tanto, dirige la transformación, depende directamente del CEO y solo reporta a él para tener autoridad suficiente, tiene que tener todas estas competencias que comentábamos anteriormente y se ocupa de fijarse en nuevas líneas de negocio con alto potencial de crecimiento en los próximos años. Es decir, todo el mundo que ha entrado un poco ya en la transformación digital de las empresas entiende que en las empresas tradicionales ya no se va a crecer. No hay negocio para crecer las actividades tradicionales. En todos los sitios, en todos los sectores, hay sobrecapacidad instalada de máquinas, fábricas, servicios, etc. Por ejemplo, las máquinas que tenemos en fabricación no se están utilizando más del 20 o el 30%. Es decir, máquinas que podrían trabajar 24 horas no consiguen más que trabajar a 8 horas y a pesar de eso están mucho tiempo paradas en las fábricas. Hace poco me contaron el dato del transporte.
solo se está utilizando el 18% de las posibilidades que hay de transportar personas en este planeta. Solo. O sea, que eso nos indica que, dada la competencia que hay, poco se puede crecer de manera tradicional en ninguno de estos sectores. Por lo tanto, las posibilidades de crecer vienen de actividades nuevas donde nos vayamos a eso que se llama los océanos azules, donde no hay tanta competencia, donde vamos con ideas nuevas y donde podemos sacar productos que nos pueden poner por un tiempo como líderes, ¿verdad? Eso hace que estos perfiles de hombre o mujer que son capaces de dirigir estos procesos, que en otros sitios, en las empresas eléctricas o en otros sitios se llaman directores de transformación, directores de procesos, etc. Cada uno en las empresas les ponemos la denominación que queremos y eso está muy bien, pero que al final tienen objetivos muy parecidos y son, en la medida de que van haciéndose cargo de esas actividades de mucho potencial de crecimiento y también de potencial de beneficios, pues son la segunda ocupación mejor retribuida, es decir, después del CEO, el señor que puede llegar a ganar más en una empresa es el CDO. Bien, creo que he contestado a estas preguntas, no quiero, ya digo, alargarme más, solo termino con una frase para seguir haciéndoos pensar, y es: si en vuestra empresa el comité de dirección, si trabajáis en una empresa tradicional y el comité de dirección no está planteándose la transformación digital, debéis pensar en buscaros trabajo. Muy bien, muchas gracias y hasta otro día.